Muchas gracias, Sonsoles. Primero quiero agradecer a la organización por invitarme aquí a charlar un rato y compartir estas inquietudes con todos vosotros y especialmente a Pau, ¿no? Que ha sido el que se ha puesto en contacto y ha hecho la invitación, ¿no? Bueno, en primer lugar, también quiero decir que el tema que nos atañe mm, dentro de la organización, de la administración, es fundamental. Es fundamental porque estamos hablando de la necesidad de reclutar adecuadamente los recursos humanos y eso es la clave para que los sistemas funcionen, ¿no? Como ahora veremos. Eh, en primer lugar, hablaremos de unas cuestiones que para mí son fundamentales, sobre todo en el tema del reclutamiento, para ver qué están haciendo otros países en este tema, en especial cómo se venden a la sociedad, ¿no? Y después ya pasaremos a estudios de casos específicos donde hablaremos de las personas, los procesos y la tecnología, ¿no? De cómo va todo acompañado y cómo se hace en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido y en la Unión Europea. Al final haremos una reflexión sobre los dos modelos que se presentan y para terminar hablaremos sobre la necesidad de cambio de los recursos humanos en el sector público, ¿no? Bueno, para empezar, decir que las políticas de selección constituyen un factor crítico, ¿no? En el éxito de una organización, como también debe constituir un sistema ágil y realista con la labor a realizar por parte de la organización. Es necesario diagnosticar y adecuadamente en el marco de un plan estratégico que nos ayude a que se introduzcan elementos de innovación, de flexibilidad, de creatividad y adaptabilidad como eje de actuación. Lo hablábamos antes, es decir, la administración eh, como tal debe responder a los requerimientos de la sociedad. Tiempo atrás, la administración era la que marcaba el paso, pero hoy día, entre primero el desarrollo de los sistemas productivos al margen del sector público y, por otro lado, la gran preparación que poco a poco va teniendo cada día más la sociedad, necesitamos una administración que responda a los requerimientos que se le solicita, ¿no? Muchas veces la selección que se hace en la actualidad se aleja de la realidad, porque el proceso de selección es tan largo y extenso que cuando llega la necesidad es otra, por lo que es necesaria una planificación. Es decir, hoy día, desde que se hace la convocatoria en una selección de la administración pública hasta que la persona toma posesión de su puesto de trabajo, estamos hablando que pueden pasar aproximadamente unos 2 años. Es decir, cuando la persona llega al propio departamento, las necesidades pueden ser otras, o incluso, o incluso que ya esa persona no haga falta ni siquiera en ese mismo departamento al que va a trabajar, ¿no? Y por último, en España, sobre todo, se evalúan más los conocimientos que las competencias críticas, ¿no? Bueno, eh, una de las cuestiones, una de las cuestiones que actualmente está primando en Europa es el reclutamiento a través de las competencias de las personas. Todos sabemos que evaluar las competencias integra conocer el saber, los conocimientos que tiene esa persona, conocer las habilidades, conocer las actividades que puede desarrollar esa persona y la motivación que lo lleva a ello. De hecho, en algunos países existe una entrevista, una vez que se pasa de la preselección a la selección, hay una entrevista que hace el tribunal junto con el currículum vitae de la persona y se le pregunta la motivación por la que se presenta a ese puesto, ¿no? O más que a ese puesto, a ese grupo, ¿no? De,
de dirección o... Entonces, es decir, hasta qué punto nos interesa conocer qué le lleva a esa persona a pertenecer a una organización determinada, ¿no? Por lo tanto, esto nos permitirá planificar las necesidades de una organización, conocer las competencias, también nos permitirá diseñar la selección de las personas que necesitamos, desarrollar los itinerarios de carrera de esas personas, detectar las necesidades de formación y evaluar el desempeño del puesto de trabajo. Actualmente en España, así por encima, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 74, habla de la necesidad de evaluar el desempeño, pero siempre es todo lo que se regula en el estatuto es ex post, nunca ex ante, con lo cual no hay una consideración de lo que debe ser la selección de los recursos humanos. En los próximos años, las administraciones públicas van a tener que competir por el talento con el sector privado y hay que salir a buscar lo mejor. Hay dos experiencias que son, para mi gusto, son fantásticas y es la de Canadá y Reino Unido, de cómo dos servicios públicos han salido a la calle a buscar el talento y a atraerlo a su propia organización. Para ello, eh, Canadá hizo una encuesta a jóvenes, estudiantes y profesionales para ver exactamente, identificar la motivación para un desarrollo de carrera en el sector público. ¿Para qué? Pues con toda esa información y elaboró un conjunto de actuaciones dirigidos a reforzar la marca como empleador del propio gobierno para dar una imagen de conjunto sobre los incentivos, ¿no? Aquí tenemos las 10 razones que el gobierno, a través de distintas charlas, posteriormente a esta encuesta, de distintas charlas en universidades, en centros de trabajo, etcétera, etcétera, 10 razones por las que trabajar en la administración federal, ¿no? Entonces, se hablaba de una carrera para satisfacer tu inquietud, marcar una diferencia, las personas y la diversidad importan, les hacía saber que necesitaban sus ideas, que había puesto en todas partes, en fin, una serie, bueno, pues lo que es vender un producto a la sociedad, ¿no? En el Reino Unido se hizo de manera contraria y con una finalidad. Lo que se pretendía era asegurar, porque se estaban dando cuenta que el acceso al, al empleo público simplemente estaba destinado a gente con capacidad económica, gente que su familia le puede costear 2 años de preparación para acceder a las pruebas, ¿no? Con lo cual empezaron a ver que la diversidad de la gente que accedía no se correspondía con la diversidad que la sociedad tenía. ¿Qué es lo que se hizo? Pues un programa de atención a la diversidad dirigidos a estudiantes universitarios pertenecientes a minorías étnicas, personas con discapacidad o procedentes de entornos desfavorecidos, ¿no? Primero se creó el Early Diversity Internship Program, que era para los primeros cursos de universitarios, donde más de 100 estudiantes podían estar durante una semana en distintos departamentos del gobierno. De esa manera, pues, podían ver cuáles eran los problemas, los ambientes de trabajo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los primeros, porque seguidamente se puso en marcha el Summit Diversity Internship Program, que lo que estaba destinado era a aquellas personas con mejores notas durante la carrera, se les facilitaba una plaza anual para que pasaran de 6 a 9 semanas en distintos departamentos. De tal modo que las personas que hacían esas prácticas y terminaban con una buena nota, les facilitaba entrar por el proceso rápido que ellos le llaman el fast stream, que después veremos en qué consiste realmente, ¿no? Es una manera de facilitar el acceso
y el reclutamiento a aquellas personas que mejor están posicionadas dentro de, en este caso, de los estudios universitarios, ¿no? Bien, como podemos ver, en los procesos selectivos, el objetivo debería consistir en que el sistema ofreciera a los candidatos que mejor se adaptara a la necesidad de la administración, la idoneidad, y lo hiciera en poco tiempo y al menor coste posible para ambos, la eficiencia, ¿no? Y garantizando, por supuesto, los principios de igualdad, de mérito y de capacidad. La realidad cambia rapidísimamente y solamente cambiando el modo de reclutar se podrá contar con un sistema que mejore la capacidad de la administración en la sociedad, ¿no? Bueno, aquí vemos una serie de estados, son 7, y qué tipo de acreditación se utiliza para medir el mérito y la capacidad. Como vemos, en Alemania es mixta, con conocimientos y habilidades. En Bélgica, sobre todo, se evalúan las habilidades. En la Unión Europea es mixta. En España, solo los conocimientos, como os hemos apuntado anteriormente. En Francia e Italia es mixta. Y en el Reino Unido, las habilidades. De todas ellas nos vamos a parar especialmente en lo que es, en primer lugar, nos pararemos en Francia, sobre todo por la gran similitud que tiene el sistema, la administración pública española y la selección que se hace de los recursos humanos con la francesa. En segundo lugar, nos pararemos en Bélgica. Para mí es el modo más fácil, más ágil de una organización de reclutar personas con alta capacidad de adaptabilidad. Seguidamente nos pararemos en el Reino Unido, por ser también un país que recluta según las habilidades, pero con otro tipo de elementos distintos a los de Bélgica. Y finalmente nos pararemos en la Unión Europea, sobre todo por lo que viene a llamarse la reserva. Es decir, la espera, una vez que aprueba, no accede directamente, sino que espera a que alguna institución que compone la Unión Europea necesiten perfiles similares a los tuyos, ¿no? Pues bien, eh, en todos los casos nos vamos a encontrar con 3 pasos. Hay una preselección, hay una selección y un reclutamiento. En todos, en todos hay que decir que la preselección está enfocada a evaluar las competencias generales de las personas, ¿no? Bien, el caso de Francia. Bien, pues en el caso de Francia nos encontramos que hay un estatuto general del empleado público que se aprueba en el 84, muy similar a España, es decir, la oposición por turno libre, la oposición de promoción interna y aquel proceso selectivo dirigido a quienes ya han desempeñado algún tipo de actividad profesional en determinados sectores. Bien, la convocatoria de proceso selectivo y el número de puestos que hayan de proveerse quedan en manos del Ministerio de Adscripción de los Cuerpos, previo informe, evidentemente, de la Intervención General y la Dirección General de Función Pública. Bien, bien, aquí, en Francia, en el año 2007, se elabora el Libro Blanco sobre el futuro de la función pública y, tras un periodo extenso de consulta, marcó como una de las líneas estratégicas de la reforma la aclaración sobre la definición de misiones, profesiones y competencias del sector público. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, si yo no conozco palmo a palmo mi organización, sé exactamente cuáles son las competencias de departamento, cuáles son las competencias de las personas, poco podremos hacer a la hora de adecuar la formación y lo que es la selección de las personas en mi organización, ¿no? Fruto de esa reflexión se elabora el RIME, que es el catálogo que contiene una visión coherente y panorámica de todas las profesiones vinculadas a la función de la administración. Primero identifican
las áreas funcionales del RIME por Administración Central, Asuntos Jurídicos, Recursos Humanos, Diplomacia, Gestión, Atención al Ciudadano y la Comunicación. Y ahí viene cuáles son las grandes áreas que afectan, ¿no? Seguidamente vemos una ficha de profesión referencia. Esto se ha hecho para cada una de las áreas funcionales, ¿eh? Aparece todas las profesiones donde aparece lo que se establece lo que es la definición, las actividades principales que desarrolla, saber hacer, lo que antes hablábamos, ¿no? De la necesidad de conocer las competencias, el saber hacer, el saber estar y los conocimientos necesarios, las competencias directivas y las particulares y las tendencias de evolución. Es decir, cómo es necesario tener un estudio pormenorizado de tus recursos humanos, las necesidades, para poder hacer frente a un adecuado reclutamiento de las personas, ¿no? En España, eh, solamente el País Vasco ha realizado un análisis de puestos de trabajo y su agrupación en áreas funcionales. Esto, si se llegara a desarrollar más adelante, podría acabar en una reordenación de cuerpos y escalas y para tomarlo como base para un modelo de gestión por competencia. Pero actualmente no se ha hecho, se ha llegado solamente al análisis de puestos de trabajo. Pero bueno, es un gran paso que bueno, que puede permitir a futuro llegar a más, ¿no? A nivel de Estado central, a nivel de Estado central, en España se ha elaborado el nivel de competencia por profesiones en el grupo del nivel 30 al 26, pero no se ha aplicado todavía en procesos de selección, como vemos, ¿no? En todos los casos, existe una preselección en Francia y una selección, y eh, posteriormente se hace el reclutamiento. Dependiendo de quien haga la convocatoria, las pruebas variarán de 2 a 5, tanto en uno como en otro, ¿no? Es decir, tanto en la preselección como en la selección. Por ejemplo, el Ministerio de Economía saca para el cuerpo de inspectores. Bien, el cuerpo de inspectores, eh, la convocatoria se hace a través del INF, del ENF, de la Escuela Nacional de Finanzas. Bien, pues en los inspectores hay una preselección con 2 ejercicios. El primero sería hacer una nota síntesis a partir de un dossier que le dan, y el segundo ejercicio sería, según la opción escogida, preguntas de distintas materias, casos prácticos o comentarios de texto, ¿vale? Una vez que superas esta preselección y según el número de plazas que se han establecido por el Ministerio de Economía, hay una selección en la cual hay 3 pruebas, 2 de ellas son eliminatorias. Las primeras 2. Primero, un oral, como comentaba anteriormente, es decir, un tribunal hace preguntas a los candidatos y acerca de su currículum y cuáles son las motivaciones que le llevan a presentarse al sistema público. Un segundo ejercicio que sería una exposición sobre un tema determinado, y una vez que ya han superado todo eso, sería trasladar al francés un texto en el idioma que hayan escogido. Después de todo esto, una vez que ya se ha pasado todo el periplo de distintas pruebas, se accede a la Escuela Nacional de Finanzas con un curso de formación de 12 meses, más 6 meses de práctica en el servicio ministerial que le toque, ¿no? Bueno, es decir, vemos exactamente cómo en este caso se aplica más el tema de competencia en la primera parte, en la preselección, y en la primera parte de la selección, eh, pero estamos todavía en un sistema eh,
de formación excesivamente, con excesivo acompañamiento, ¿no? Donde se cree poco en las habilidades y en las competencias de las personas. Sí se le da importancia y sirven para ello, para establecer algún tipo de prueba, pero el sistema francés todavía no llega a desarrollar el caso de manera profusa, ¿no? En Bélgica, sin embargo, es totalmente distinto. En Bélgica, la reforma Copérnico, que se emprendió entre los años 1999 y el 2004, bajo la doctrina de lo que es la nueva gestión pública, parte de una forma totalmente distinta de enfocar el reclutamiento. Ellos parten que tenían una estructura muy formal, muy rígida, muy ineficaz y costosa para el contribuyente, cosa que me recuerda mucho al sistema español, y lo que hacen es enfocar la selección hacia las competencias de los candidatos, ¿no? Se crea el SELOR, una oficina de selección de la Administración Federal, y realiza distintas pruebas que permiten evaluar los méritos de los aspirantes sobre las competencias previamente identificadas al puesto al que concurren, evidentemente, ¿no? Hay una preselección y en esa preselección lo que se hace con el candidato es evaluar y ver cuáles son las competencias genéricas. Hay una simulación, una bandeja de correo y se le pide una actividad. También cuentan con un test de razonamiento abstracto y un cuestionario donde sitúan a la persona en en distintos ambientes y en distintas situaciones, ¿no? Para ver cómo reaccionarían ante, ante esa situación. Y una segunda fase que se dirige a evaluar las competencias específicamente requeridas por las funciones del puesto de trabajo, entre las que se pueden contar con un test de razonamiento numérico y verbal, un cuestionario sobre actitudes de planificación, entrevistas estructuradas, ejercicios que evalúan la reacción del candidato y resolución de supuestos prácticos en grupo, ¿no? Bien, finalizado, hay una clasificación con los que han superado por orden de puntuación y que gestionan los servicios han convocado a la vacante y es compartida esa clasificación con otros servicios. Los candidatos seleccionados pueden recibir varias ofertas de empleo, es decir, como esa clasificación es compartida por distintos departamentos, aquellos que estén interesados en el candidato pueden enviar la invitación a formar parte de su estructura. El candidato puede elegir, ¿vale? Después tiene que hacer un año de práctica y posteriormente son nombrados funcionarios. Bien, el Reino Unido parte del sistema belga, pero con distintas peculiaridades. Además del mérito y la capacidad, el modelo actual se fundamenta en la idea de que la administración desempeña un papel clave en fomentar la igualdad de oportunidades, como anteriormente hemos visto en el tipo de reclutamiento, en el tipo de publicidad que el propio sistema público se hacía ante la población para reclutar talento, así también como el liderazgo, ¿vale? Para los universitarios británicos con buenas calificaciones, como apuntamos anteriormente, hay un acceso rápido a la función pública, lo que se llama el fast stream. Bien, en este fast stream hay una evolución del número de solicitudes que vemos cómo ha ido aumentando a lo largo de los años y cómo evidentemente también ha ido aumentando los solicitantes por plaza. Es decir, estamos ante una manera totalmente distinta y enfocada realmente a, a proveerte de verdadero talento dentro de las estructuras públicas, ¿no? Tras la incorporación de nuevas especialidades a todo el sistema, actualmente se ofrece las siguientes vías de acceso agrupadas en interdepartamentales o departamentales. Bien, las vías de acceso pueden ser interdepartamentales generalistas, europeas, digital y tecnología, comunicaciones, ciencia, ingeniería, auditoría, en fin, aquellas acciones que son transversales a
cualquier departamento, ¿no? Y evidentemente después los departamentales, está el Parlamento, diplomacia, economía, estadística, investigación social, aplicada, recursos humanos y proyectos. El proceso selectivo está basado en la evaluación de las competencias integradas en el marco común de referencia del Civil Service, que es el encargado de hacer la selección, ¿no? Las competencias integradas en el marco común de referencia, bueno, pues como antes hemos visto, en este caso están las competencias estratégicas de la persona y de rendimiento. Vemos cómo realmente van enfocados a la, bueno, pues eso, a reclutar competencias de las personas en vez de conocimiento como hacemos aquí, ¿no? La preselección comienza con cuestionarios cumplimentados en línea donde se miden las capacidades cognitivas generales. Sigue con una simulación de trabajo en una bandeja de entrada de correo electrónico y posteriormente una videoentrevista. Los que superan acceden a la selección para medir sus habilidades y actitudes en el centro de evaluación con 3 ejercicios: un supuesto práctico en grupo, defensa por escrito de una de las 2 propuestas presentadas para el análisis y una exposición oral. Un análisis de cuestiones concretas sobre una política pública. Se elabora un informe con el resultado de las pruebas donde consta tanto las fortalezas como las debilidades de la persona. Los que han pasado van al tribunal y pasan a firmar el contrato, excepto los que han escogido una rama específica que, bueno, tienen un par de pruebas más por el propio departamento responsable. Bien, en la Unión Europea, desde el 92 que se aprueba la reforma del Estatuto de Personal, hasta el 2002 no se crea la Oficina de Selección de Personal, EPSO, y es esta entidad la que hace el reclutamiento, ¿no? La selección y el reclutamiento, ¿no? Aquí hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una es la fase de selección, que es la que interviene la EPSO, que culmina con una elaboración de listas de personas que han superado las pruebas selectivas sobre la base de los principios de mérito y capacidad, y la fase de nombramiento. Es decir, se desarrolla a partir de esas listas por cada institución, teniendo en cuenta criterios de oportunidad como son la experiencia profesional previa, los equilibrios geográficos, que aquí son importantes, o la adecuación al puesto vacante, entre otros, ¿no? La selección se desarrolla de 2 modos. Por un lado, los candidatos para puestos con perfiles especializados, que se hace por currículum, y por otro, aquellos que están sometidos a un proceso de evaluación, como los administradores generales, ¿no? En este caso, que tienen que pasar por 2 fases. La primera fase consta de 2 pruebas y una segunda fase que se le hace una evaluación de competencias tanto generales como específicas. Los aprobados pasan a una lista de reserva y de ahí a son las diferentes instituciones las que reclutan al personal que necesitan en cada momento, ¿no? Pasan un periodo de prueba de 9 meses y posteriormente se pasa al nombramiento. Con lo cual llegamos a 2 modelos distintos. Un primer modelo que nos presenta que un organismo específico medirá las competencias generales y se haría con simulaciones de situaciones de trabajo, una selección donde se acreditan los conocimientos necesarios para el ingreso en determinada escuela de administración pública, con diversas pruebas y entrevistas estructuradas, y una fase de reclutamiento con el ingreso en esa escuela, con un programa formativo, incluyendo lo que es una evaluación continua, práctica, una memoria y el examen oral final. Y un segundo modelo, que parte también, evidentemente, de una preselección, a través de un organismo específico, con pruebas iniciales para medir los conocimientos, destrezas básicas y de test psicométricos, para después pasar a una selección donde hay ejercicios, donde se evalúan las destrezas y las actitudes con test de conocimiento, desarrollo de temas y una prueba práctica, y un reclutamiento donde la persona realiza un curso de formación y un periodo de prueba en 3 unidades distintas, ¿vale? Bien, esto actualmente, estos modelos de reclutamiento que se enfoca al sector público, actualmente en España no se da absolutamente nada, ¿vale? Estamos hablando de 2 modelos
de dos escuelas diferentes. Una escuela más centralista, que es el primer modelo, un modelo más parecido al francés, y un modelo más parecido al belga, que sería el segundo modelo, y que a mí me parece que es por donde debería apuntar para contar con una administración mucho más flexible de la que actualmente contamos, ¿no? ¿Qué necesidades de cambio de los recursos humanos en el sector público español hacen falta? Bueno, pues vemos que contamos con un modelo de empleo público del siglo pasado para un sector público que ha de enfrentarse a retos muy importantes. Pues nos encontramos con océanos de incertidumbre con muchos riesgos que todavía hay que gestionar. Una atomización de la cosa pública, con una fragmentación de actores y grupos de interés, un envejecimiento progresivo de la sociedad, también de las propias estructuras, una creciente exigencia hacia, hacia los servicios públicos, es decir, los ciudadanos cada vez están mejor formados y saben perfectamente a quién dirigirse y pedir explicaciones por todas aquellas cosas que no cumplen, una creciente desigualdad en la distribución y en la riqueza del empleo y, y de lo que son las riquezas sociales, un cambio en la fisonomía urbana del territorio, hay una gran despoblación y una concentración en megaciudades, un descrédito y desconfianza en las instituciones y un tsunami que la digitalización ha venido a implantarse, a quedarse y está poniendo todo patas arriba, lo que a veces hace que perdamos un poco el, el objetivo de las cosas, ¿no? Nos encontramos con un coste medio del salario en España por encima de los países de la OCDE, con una alta tasa de temporalidad, sobre todo en los temas de servicios de bienestar, en educación, en sanidad, una baja cualificación y una edad media elevada. Una baja cualificación, estamos hablando de la parte baja de la estructura, ¿no? Al igual que la edad avanzada. Se necesita un empleo público flexible, adaptado a la digitalización y competente. El sector público no debe costar cuanto menos mejor, sino todo lo menos que permita una respuesta efectiva a las necesidades y a los servicios de los ciudadanos. Hay que, hay que decir que en el año 2015 la OCDE emite un informe en España en respuesta al CORA, a la comisión para organizar la reforma de la administración en España, porque el CORA se enfocaba a reducir los costes de la administración y a reducir el cuerpo de la administración sin medir siquiera dónde, cómo ni de qué forma, ¿no? Y la OCDE viene un poco a decir que vale, que bien, que sí, pero que el peso no podía caer después en el cuerpo de funcionarios que quedaba, ¿no? El cuerpo de los empleados públicos remanentes que quedaban en la organización. Esto supuso bueno, un golpe muy fuerte al CORA, de tal modo que actualmente el resultado del CORA es casi cero. De todas las recomendaciones, de las casi 200 recomendaciones que se establecían, 270 y tantas en el informe de la comisión, apenas si se han llevado a cabo algunas de ellas, ¿no? Es necesario abordar este proceso al margen de coyunturas políticas, con criterios estratégicos, decidiendo qué vacantes se amortizan, cuáles se reclasifican y cuáles han de mantenerse, ¿no? Hay que cambiar el concepto de puestos de trabajo por puestos tipo con denominación funcional más amplia que abarque un campo de polivalencia. Por ejemplo, jefe de negociado, gestor de programa, gestor de proyecto, es decir, hay que ir, bueno, pues eso, a una polivalencia de personas que lo mismo pueden desarrollar su labor en un departamento determinado como en otro, porque su labor lo permite. Es decir, en eso viene un poco a asemejarse a la bolsa de reserva de la Unión Europea, ¿no? Bien, como sexta necesidad,
se debe simplificar el número de cuerpos existentes, pasando a cuerpos generalistas y especialistas, limitando la movilidad de estos a las áreas donde dicha especialidad sea necesaria, lo que hemos hablado antes, y tomar el sector público como una gran empresa. Esto es fundamental, porque ello nos permitiría, como por ejemplo en la situación actual, el llevar personas allí donde hagan falta. Es decir, si actualmente tenemos un déficit en el tema del OGERTE, en el SEPE, pues evidentemente llevar personas de determinada categoría profesional al SEPE para que realizara esa labor. O en el tema del ingreso mínimo vital. Ya lo apuntaba Sergio en su intervención anterior, es decir, trabajar con nodos de información donde se pueda trabajar desde cualquier aspecto, ¿no? Lo importante es el fin, el objetivo. Los perfiles deben evolucionar de una administración DOER, es decir, de tramita y ejecuta, a un sector público que lidere, planifique, impulse, coordine, colabore, piense estratégicamente, ¿no? Es necesario nuevas modalidades de vinculación que habrá que habilitar jurídicamente, apuesta por el talento senior cualificado y el talento joven. Es decir, por un lado, cuando se acomete un proceso de jubilación anticipada dentro de los recursos humanos en el sector público, estamos hablando que estamos desechando experiencia, cualificación que vienen muy bien para la vida de una organización. O facilitar la entrada de talento joven, por ejemplo, las profesiones denominadas STEM, ¿no? Que actualmente no encaja en la vida de las administraciones públicas. La forma de funcionar no tiene nada que ver. Es decir, la parte científica, tecnológica de los matemáticos, los estadísticos, no tiene absolutamente nada que ver los que trabajan con datos con la realidad de las administraciones públicas, ¿no? Porque para empezar, en el mercado tienen sueldo más alto, no necesitan presencialidad y, por otro lado, ellos trabajan bajo el paraguas del gig economy, es decir, de los trabajos pequeñitos en multitud de sitios, ¿no? Y sin embargo, la administración pide exclusividad, por otro lado, es decir, tenemos que abrir las nuevas modalidades de vinculación para poder también beber de la sociedad, diversificar los recursos humanos existentes en el sector público, ¿no? Con lo cual, hay que apostar, evidentemente, por nuevos modelos de selección por competencia, como los países que hemos visto en nuestro entorno, ¿no? Y por últimamente, hay que profesionalizar la selección, centralizando la estrategia en una comisión nacional de selección, que sea independiente y profesional, con modelos selectivos adecuados, según las necesidades de reclutamiento o carreras profesionales basadas en itinerario, ¿no? Finalmente, decir que se quedan muchas cosas en el tintero, porque si no, no daba tiempo a todo, pero decir que, bueno, que todo esto lo que nos plantea es que antes de actuar hay que conocer para poder, evidentemente, adaptar nuestros recursos humanos a las necesidades de nuestra organización. Sin ese paso, todo lo que se haga posteriormente no va a llegar a buen puerto. No estamos hablando de implantar herramientas ni de desarrollar nuevas formas de relaciones entre las personas dentro de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de saber qué competencias como organización tenemos, nuestros departamentos qué desarrollan, cuáles son las profesiones que necesitamos contar para llevar a buen puerto esas competencias que nos han asignado como organización y saber qué hace cada una de ellas para poder de ese modo, evidentemente, seleccionar las competencias necesarias de las personas, ¿no? Y nada más, después podemos hablar de otras cosas como los cuerpos de directivos
aquellos que son elegidos por los gobiernos resultantes, etcétera, etcétera. En fin, nada más. Sé que ha sido muy rápido y que no he podido profundizar en todo como tenía pensado inicialmente, pero bueno, muchas gracias por vuestra atención y ahora pues abrimos el debate. Muchas gracias, José Miguel. Vamos a ver. He tomado algunas notas. Creo que la presentación es muy interesante, muy clarificadora. Pero voy a ser muy, decimos en Cataluña, torracullons, ¿no? Voy a ser muy incisivo. Vamos a ver, desde fuera, la sensación que se tiene, o que el ciudadano puede tener, es el de, oye, aquí en la administración pública entras si tienes mucha pasta y amigos y contactos y puedes entrar a nivel y eres bueno y estudias, etcétera, etcétera, a nivel de los cuerpos nacionales. Y si no, oye, voy a intentar que a través de contactos, etcétera, etcétera, puedo entrar como interino, contratado, subcontratado, etcétera, etcétera, porque luego tarde o temprano, aunque esté 10, 12 años en unas condiciones, digamos, de no estabilidad teórica, siempre terminarán haciendo unas oposiciones para mí. Y esto... Eso se llama por la puerta de atrás. Sí, y esto, de verdad, que creo que es una sensación que tenemos los ciudadanos, aunque yo en este caso no pueda considerarme un ciudadano normal, porque llevo algún tiempo analizando e investigando ese tipo de situaciones, pero la realidad es esta, existe esta sensación. Entonces, mi pregunta es, José Miguel, ¿esto es cierto? ¿El ciudadano está equivocado? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, oye, al final todo el mundo cuestiona, todo el mundo critica, todo el mundo habla, desde los profesores, desde los gurús, etcétera, etcétera. Todo el mundo cuestiona, pero nadie hace absolutamente nada. Entonces, ¿esto es una asignatura que no tiene solución? Estas serían las dos preguntas. Es decir, ¿es cierto lo que estoy planteando? Y si es una asignatura que no tiene solución. Estas serían las dos preguntas que te quisiera formular. No sé si eres la persona adecuada para contestarlas, en el sentido de, no que no puedas, sino de si tienes el poder para influir en... pero bueno, tú me entiendes perfectamente por dónde voy, por tanto voy a dejar que me contestes. Bueno, en primer lugar, la visión que tienen los ciudadanos es acertada, ¿eh? Es decir, estamos hablando de uno de los países donde el spoil system se da de manera más pronunciada cuando hay un cambio de gobierno. ¿Ello qué conlleva? Pues evidentemente la visión que tú acabas de apuntar. Es decir, voy a ver si a través de mis contactos puedo acceder, y por un lado, y por otro, voy a ver si eso puede ser efectivo después por la parte de atrás, por la puerta de atrás, que eso se da mucho. La interinidad trae mucho ese tipo de cuestiones. Después hay otros elementos que no quiero, no quiero ser peyorativo en los términos, pero hay otros elementos, dijéramos, que empobrecen todavía más la visión, que es el papel de los sindicatos. El sindicato, bueno, pues vive del afiliado, aparte de las ayudas públicas y tal, ¿no? Pero él se debe al afiliado. Y como tal, los interinos es un gran peso dentro del mundo sindical, ¿no? Y eso conlleva después a unas resistencias enormes dentro de cualquier tipo de transformación. Esas resistencias que después se trasladan a nivel político, evidentemente lo que hacen es retrasar cualquier tipo de cambio. El sindicato tomado como mal sindicato, es decir, porque esto en otros países lo han resuelto perfectamente, que es introducir al sindicato dentro del desarrollo de cualquier tipo de reforma.
Porque, por ejemplo, cuando en España se hace el CORA, el informe de la OCDE es aplastante con el gobierno. En el 2015, el informe es de 2015, es interesantísimo leerlo, porque lo que viene a decir es, señores, vosotros aquí han establecido una serie de medidas a tomar, pero no han sentado los sindicatos tampoco aquí para crear conciencia, ni para comunicar, ni para que ellos colaboren en la puesta en marcha de todas estas medidas. Entonces, la resistencia también muchas veces es hija de la poca o la mala comunicación. Algo que tú apuntabas anteriormente cuando estuvimos hablando de lo de Sergio, ¿no? Lo de por qué dentro de las estructuras internas cuesta tanto trabajo adaptar estas nuevas formas. Porque hay una mala comunicación. Las políticas de comunicación dentro de cualquier reforma, cualquier que se hace dentro de la administración, es la última pieza que colocamos si da tiempo. Si da tiempo se hace. Y si no da tiempo, no pasa absolutamente nada. Entonces, son una serie de cuestiones que van sumando entre todas y que al final desemboca, pues, en el perfil de recursos humanos que tenemos actualmente. Tampoco creo que haya mucho interés, yo creo a largo plazo, bueno, en primer lugar, la visión ciudadana es correcta, es así, pero introduciendo todos estos elementos que te he ido comentando y por último yo espero que la evolución de los distintos países europeos nos arrastre a todo ello. Es decir, porque si no, quien va a perder es el sector público. Y no creo que estemos muy duchos como para que podamos perder talento de esta manera. Porque si el mercado es mucho más agradable para determinadas profesiones, evidentemente no van a quedarse en el sector público. Eso lo tengo muy claro. Muy bien. Quería comentar que Carles ha pedido la palabra, así que le damos paso. Carles. No, gracias por la exposición, muy interesante. Y yo, más que una pregunta, es una reflexión-pregunta. O sea, yo hago una reflexión que no tiene un interrogante, pero que a la vez es para ver cómo lo ves, ¿no? Me ha gustado mucho los ejemplos que has puesto. Me ha llamado la atención varios de ellos. Canadá, Bélgica, lo de Canadá de las encuestas, súper interesante. Esto me hace pensar una primera cosa, que es que aquí, aparte de tal vez falta de voluntad de cambio o falta de tiempo para el cambio y la reforma o lo que sea, nos falta benchmarking. Ese benchmarking que tú has hecho y que tú pues vienes siendo experto por todo lo que has explicado. Yo no había visto una experiencia de benchmarking tan exhaustiva como hoy tú, ¿no? Y tendría que hacerse más para adaptar esas soluciones que se aplican en otros países, ¿no? Y otra cosa que encuentro a faltar, que seguramente es previa a todo lo que tú has expuesto, ¿no? Y un poco, en cierta manera, en la línea que apuntaba Pau, ¿no? Que es prestigio. Trabajar el prestigio de la administración pública. Pues ahora mismo está desprestigiada, forma parte en el mismo saco, si me permitís, de la crisis de la política. Está desprestigiada la política, los partidos, no sé qué, los gobiernos, la administración, los funcionarios, todo a la vez. Y la sensación de que ahí se trabaja poco y, bueno, pues está extendida, ¿no? Y, de hecho, yo me he encontrado casos conocidos míos que han acabado en administración pública. No hablo de puestos políticos, sino de puestos técnicos, que la reflexión que te hace más de una persona es, bueno, es que ahora entro en una etapa que como tendré un hijo, que como no sé qué, que como no sé cuántos, te vienen a decir quiero trabajar menos, quiero tener menos presión, un horario, un sueldo fijo, y eso es lo que les motiva. Y, de hecho, alguna encuesta he visto por algún sitio que
en alto porcentaje salía esta que acabo de decir como una de las razones para entrar en la administración pública, lo cual pues abunda en este desprestigio, esta sensación de, bueno, voy a ir a un trabajo de poco perfil, que no me exigirán mucho, un horario y un sueldo fijo, ¿no? Por lo tanto, trabajar ese prestigio. En resumen, el benchmarking y la prestigitación de la administración pública, del trabajo en la administración pública como paso previo a todo lo que tú señalabas, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decías, creo que son dos cosas que hacen falta. No sé cómo lo ves. Pues sí, es decir, hay una falta de conocimiento de lo que se hace en otro sitio, hay una falta, mira, es que yo creo que en este país tenemos una falta de trabajar con los recursos humanos enormes. Creo que, digo a rasgos, a grandes rasgos, y sobre todo en el sector público, no se sabe enfocar adecuadamente las políticas de recursos públicos. Así. Es decir, cuando en este país, por ejemplo, se han necesitado agentes de desarrollo local, y es una profesión muy necesaria, sobre todo para la España vaciada. Es decir, son elementos clave para el desarrollo socioeconómico en determinadas partes del territorio, que hoy día lo hemos puesto como objetivo fundamental de la política general. Pero los AEDL en este país hemos metido historiadores, licenciados en filosofía, tal. Es decir, no ha habido, sin embargo, la estructura de tanto de la formación profesional como de la universitaria y tal, no se ha creado un perfil para ello. ¿Me explico? Es decir, la realidad va por un sitio y la administración va por otra. No se casa el perfil que nosotros estamos dando a nivel formativo en la sociedad, tanto formación continua como formación reglada, con, por otro lado, la necesidad de que la sociedad va teniendo y que no se responde a ello. Cuando llegas a reformar eso, pues se te echan al lomo todos los alcaldes que tienen una ADL en el ayuntamiento porque le saca trabajo, porque aparte no hace la labor, bueno, etcétera, etcétera. Es otra historia. Pero con esto lo que te quiero decir es que no tenemos una falta de tratar los recursos humanos adecuadamente terrible. Y eso, evidentemente, perdón, se traslada al sector público. Y por otro lado, el desprestigio de la función pública y del empleado público, pues sí, decimos función pública es estatutario. Empleo público es total porque el sistema lo provoca. Es decir, no hay una especialización de las personas, no se le evalúa a las personas cuáles son sus verdaderas competencias también a la hora de desarrollar su labor. Simplemente yo me preparo 12 temas, me presento a unos auxiliares administrativos, apruebo mi plaza, ya iré con la promoción interna y ya poco a poco me voy posicionando, que es lo que existe actualmente en muchos casos. Pero sí, coincido, el desprestigio es total, hay una falta de benchmarking absoluto y creo que se debe a que no hemos sabido trabajar el tema de los recursos humanos en este país adecuadamente. Como sabéis, estaba previsto inicialmente que en esta sesión de hoy participase Javier Fernández Villaverde, que es uno de los que es catedrático de la Universidad de Pensilvania y es una de las personas que, digamos, más reconocidas a nivel no tanto español, sino mundial, incluso relacionado con las políticas públicas.
Él hace recientemente participó en una charla en la Fundación Rafael del Pino, una charla evidentemente virtual a la cual yo asistí y había, no sé, 70 o 80 personas, que os recomiendo seguir porque son muy interesantes las charlas que provoca o que genera la Fundación Rafael del Pino. Y fue sorprendente cuando alguien le planteó, creo, en la fase de debate, el tema de la provisión de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial y en, digamos, todo este conflicto que en estos momentos político que tenemos sobre ese tipo de situaciones. No voy a extenderme sobre el tema. Y él planteó una solución que era el sorteo. Es decir, algo simple, pero suficientemente revolucionario que cambiaría radicalmente una parte del conflicto político que tenemos en este momento en este país, que era que determinadas posiciones se provieran, evidentemente, partiendo de unos determinados estándares de cualificación, etcétera, etcétera, estrictamente por sorteo. Entonces, y ahora sí que voy a ser provocativo, José Miguel, y no te enfades conmigo, y no sé, que no os enfadéis el resto de participantes en la sesión. Estoy pensando que si todo el mundo habla de lo mismo, pero nadie hace nada, a lo mejor tenemos que provocar un COVID-19 específico para la administración pública, en donde los únicos afectados sean los que trabajan en el sector público y así, de alguna manera, hacerles, de alguna manera, digamos, cambiar, modificar, etcétera, etcétera, partiendo de la experiencia que tenemos, que hemos conseguido, como todo el mundo reconoce, que en materia de digitalización, pues hemos conseguido en 6 meses lo que probablemente en una situación normal hubiésemos tardado 10 años. Sé que es muy provocativo, no sé si quieres hacer algún comentario o si alguien de los participantes quiere hacer algún comentario y perdonar, en todo caso, por esta buta de última hora. Este tipo de cosas no somos los únicos en el mundo que nos ocurre, ¿eh? Es decir, en todos los países existen elementos, es lo que hablábamos del después existen, es decir, uno es porque apruebo, porque gano unas elecciones, y otra es porque estoy en el poder y necesito cambiar determinados organismos, ¿eh? Esto, mira, Portugal, cuando vienen los hombres famosos de negro en la gran crisis, se le obliga por parte de la Unión Europea a crear un órgano que facilitara que la alta dirección en la administración pública tuviera una elección bueno, pues imparcial, que fueran profesionales, que tuvieran una experiencia, etcétera, etcétera. Y crea el CRESAP. Se crea el CRESAP, que, bueno, pues es una comisión independiente que se dedica a evaluar a toda aquella alta dirección dentro del empleo público, entre ellos determinados organismos como los que acabas de apuntar, y que son los que eligen, hacen una serie de cribados y van con unas propuestas. Y ahora, entre los 5 que te he presentado, tú eliges el que quieras. Es decir, tanto para la dirección de una agencia como para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero tenemos la garantía de que una comisión independiente, bueno, en la universidad se hace con el tema de las acreditaciones, ¿no? Es decir, ese modelo que ya lo aplicamos en el tema educativo, ese modelo se puede trasladar de otra manera al empleo público. Y eso es posible. En el Reino Unido existe igual una comisión. En Chile existe el servicio es el SCS. Es decir, estas entidades ya funcionan en otros países. No pasa nada porque podamos crear una institución de este tipo que nos ayude a vislumbrar
o por lo menos que lo ponga encima de la mesa y sea público y todos lo conozcamos. Yo creo que con eso, introduciendo elementos de este tipo, ya ganaríamos bastante. Ya ganaríamos bastante.